Eh, lo van a encontrar en muchos libros porque, de hecho, la forma en cómo lo encaran algunos autores al tema de prueba de hipótesis o al test de hipótesis está muy relacionado con las decisiones que a veces se toman cuando se juzga a una determinada persona que eh, está, está siendo o va a ser sentenciada según algún delito que haya cometido y demás. Entonces, por eso yo traté más o menos de tomar algo parecido a esos ejemplos que, que se van a encontrar en muchos libros, como para poder entender esto y poderlo relacionar con el tema que estamos viendo. Supongamos que tenemos que tomar una decisión o alguien tiene que dar el veredicto de si una persona va a ser inocente o culpable de algo de lo cual se la está acusando, se la está juzgando. Y entonces, el veredicto va a ser o la persona es inocente o la persona es culpable. Ahora, de eso va a depender lo que realmente haya ocurrido. Es decir, si esa persona realmente es inocente o si esa persona realmente es culpable. Entonces, supongamos que el veredicto diga que la persona es inocente. Y si en realidad esa persona es inocente porque no cometió ningún delito, entonces está todo bien, no hay ningún problema. Lo mismo es que si a esa persona se le da el veredicto de culpable cuando en realidad esa persona es culpable. Ahí no habría ningún problema, ¿no? Estaríamos en esta situación. Ahora, ¿qué pasaría si a esa persona se, se le da el veredicto de culpable cuando en realidad esa persona es inocente? Y ahí se va a estar cometiendo un error muy grave de culpar a alguien de algo que no cometió. ¿Me esperan un segundo? Sí, 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 sí. Bueno, ahí estoy, ¿eh? Disculpen, pero bueno, me cayó una llamada. Ahí estamos. Entonces, estábamos en la situación en la cual se da el veredicto de culpable a alguien que es inocente. Entonces, ahí estamos cometiendo un error y un error bastante grave. Pero habría otro tipo de error que es de decir que una persona es inocente cuando en realidad es culpable. Ahí también es un error, quizás sea menos grave, porque estaríamos eh, dando la inocencia a alguien que finalmente pudo haber cometido algún delito. Entonces, en esos casos estamos en estas situaciones o en estos errores que podemos llegar a tener cuando tomamos algún tipo de decisión. ¿Sí? Bueno, esto nosotros lo vamos a tener cuando rechacemos o no rechacemos una hipótesis nula. O sea, nosotros siempre vamos a estar rechazando o no rechazando.
¿Qué pasa cuando yo rechazo algo que es falso? Bueno, ahí voy a estar en una decisión correcta, porque voy a estar rechazando algo que es falso. Entonces, mi decisión va a estar acertada. Y cuando yo no rechace algo que es cierto, también voy a estar en lo correcto. Eso, en ambos casos voy a estar tomando una decisión acertada, muy similar a la que veíamos en el ejemplo de el culpable inocente. Ahora, ojo, porque yo pueda estar rechazando la hipótesis nula cuando esa hipótesis sea cierta. Entonces, ahí voy a tener un error, y ese error es el que se conoce como error de tipo 1 y es el famoso alfa. O sea, ese 5% de significancia que nosotros vamos a tener, o 10%, dependiendo de qué significancia se tenga, ese va a ser el error que se va a llegar a cometer. ¿Sí? Y es el mismo error que teníamos en intervalo de confianza. ¿Se acuerdan que en intervalo de confianza nosotros definimos un 90% de confianza y decimos, bueno, hay un 10% de error? ¿Qué es ese error? Bueno, es el error de que mi parámetro no esté dentro de ese intervalo que yo estoy estimando para ese parámetro, ¿no? Es decir, que yo esté definiendo un intervalo donde ese intervalo no contiene al parámetro que yo quiero estimar. Entonces ahí estoy cometiendo un error. Entonces, en el caso de lo que es el rechazo de una hipótesis nula, cuando esa hipótesis nula es cierta, bueno, ahí se va a tener ese error de tipo 1. Y el error de tipo 2, o el error llamado de tipo 2, es cuando yo no rechazo algo que es falso. Entonces, ahí también voy a estar cometiendo un error, porque yo voy a estar no rechazando algo que tendría que haber rechazado. ¿Sí? Esto es como el cierre de test de hipótesis, porque acá esta alfa es una probabilidad. Este 1 menos alfa es una probabilidad. Este beta y este 1 menos beta, bueno, ahí yo no me voy a meter tanto en eso porque esto se conoce como la potencia del test y es un tema bastante complejo, complicado, entonces no les quiero quemar tanto la cabeza. Solamente definir el error de tipo 1, el error de tipo 2, las decisiones correctas que vamos a tener, el alfa, el 1 menos alfa, y quedarnos solamente con eso. No meternos tanto con el beta y con el 1 menos beta. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que me preguntaban recién, ¿cómo va a ser los ejercicios que van a tener? Y yo les diría un poco, miren que tienen bastante práctica acá para hacer. Eh, como práctica 3, ¿por qué? Porque acá, supongamos que sea este el enunciado que ustedes tengan, y acá les diga, bueno, ¿cuáles son las hipótesis nula y alternativa? Y que tengan distintas posibles opciones de hipótesis nula y alternativa, y ustedes tengan que seleccionar cuál sería la nula y cuál sería la alternativa. El estadístico de prueba es D, y ahí ustedes tendrían también determinadas opciones y tendrán que elegir o seleccionar cuál sería el valor del estadístico de prueba. El valor crítico de 1,9 determina una significancia de él, y ahí tendrán que completar cuál sería la significancia para este valor crítico. En este caso se tiene un error de tipo que, bueno, dependiendo, si yo rechazo la hipótesis nula voy a tener un error de tipo 1, si yo no rechazo la hipótesis nula voy a tener un error de tipo 2, en el cual concluye que eso que estamos viendo, que si yo tengo un error de tipo 1, estaría rechazando algo que no debería haber rechazado. Y si tengo un error de tipo 2, la conclusión sería que yo no estaría rechazando algo que debería de haber rechazado. El punto D no lo van a tener que tener en cuenta porque estamos analizando valor P y yo les dije que eso no lo vamos a ver. O práctica 5, donde acá también se les da un enunciado y, como recién les decía, hipótesis nula, ustedes tienen que definir cuál de estas opciones sería
la hipótesis nula, si estas tres o si ninguna es la correcta, el estadístico de prueba de seleccionar cuál sería la opción para el estadístico de prueba, valor crítico, y según la muestra, la conclusión es esta o esta otra. Esos serían los ejercicios que van a tener más o menos tanto en la parte de test de hipótesis como en intervalo de confianza. ¿Sí? O sea, en la plataforma ustedes ya van a tener ya una estructura de ejercicios en la cual o van a tener que seleccionar algo, ¿sí? Es decir, acá, por ejemplo, van a tener que hacer un clic y se les va a desplegar un menú con distintas opciones y ustedes van a seleccionar, bueno, el estadístico de prueba es este, punto. Ahí ya seleccioné, valor crítico determina una significancia del 10%, listo. Y eso, ¿sí? Porque, bueno, esa es la forma como nos permite la plataforma. Bueno, igual acá yo les voy a compartir este material, donde tienen una práctica importante para hacer de test de hipótesis, y bueno, de intervalo de confianza ya se las compartí la semana pasada. Profe, disculpe, ahí Eh, si no, en la práctica 3, en el primer punto que dice alternativa y nula, a ver si es sí, lo que yo tengo entendido. Sería mu, la hipótesis nula sería mu, es un incremento, por lo tanto, sería mu menor o igual a 2500, la nula, y la para alternativa, a ver, una empresa que presta servicio de televisión digital, el costo promedio de reparación por falla de instalación, todo incluye es de 2.500 pesos. Los insumos adquiridos no poseen la conexión, se supone que hubo un incremento. Para esto se realiza una muestra de 49 operaciones y se arroja un promedio de 2.000. Bien. A ver, decime entonces qué planteas vos como hipótesis nula y alternativa, así vemos, y si quieren ya lo no sé dejamos si está planteado. bien, lo estoy haciendo bastante No, no sin importa, no entender. importa, no, no. Está bueno que Eh, por lo menos sí, mu, a ver. Mu igual, no sé si es menor o igual, a ver, sería la nula. 2.500. 2500, claro. Y la alternativa sería mu mayor a 2500, puede ser, por el incremento. Exacto, es eso. Muy bien. ¿Por qué? ¿Es Porque eso? justamente lo Perfecto. que, exacto, es eso, porque lo que se está planteando es que en los últimos años hubo un incremento. Entonces, si Ok, yo me quedo con la hipótesis nula, estoy planteando de que no hubo un incremento. Ahora, si yo me quedo con la hipótesis alternativa, entonces voy a plantear que ese promedio no es de 2.500, sino que es mayor. Y decir que es mayor, estoy diciendo que hubo un incremento. Es eso. Por eso digo, ojo con esto, porque parece fácil, pero cuando uno lo empieza a analizar, dice, pero no sé si acá en la nula es mayor o igual, porque acá por ahí alguno dice no, porque como dice que yo estoy suponiendo que hubo un incremento, entonces eso es lo que tengo que poner en la nula. Pero ustedes, eso se los va a dar la práctica, es que ya la muestra de 49 reparaciones, ¿qué te dice? De que hubo un aumento, ¿no? Porque claro, de que hubo un aumento, por eso. te está dando un promedio mayor Mayor, a sí. 2.500. Entonces, Sí, eso sí. también te tiene que dar una idea de que la alternativa tiene que ser mayor y la nula Claro, menor o tiene que ser igual. sí o sí. Tiene que ser Exacto, mayor porque a vos siempre la muestra es de alguna manera lo que a vos te va a permitir refutar la hipótesis nula. Entonces, como acá se está queriendo poner a prueba de que hubo un incremento, entonces yo lo que voy a buscar acá es a tratar de rechazar esto para quedarme con la alternativa y de esa manera decir, y bueno, mirá, a mí la muestra me da que hubo un incremento de 2.680, entonces ya ese promedio de 2.500 no se está dando, entonces hay que hacer algo porque está, me está dando un valor distinto a lo que yo suponía. ¿Sí? Pero sí, Ok, sería justamente perfecto. eso. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, Gracias, profe. no, por favor.
Bueno, no sé si queda algo más que quieran preguntar, pero bueno, hasta acá sería todo lo que abarca esta materia. Después, bueno, las otras consignas que tenía ese punto prácticamente salen haciendo los pasos que nos pasó usted. O sea, Exacto, sí, por resolviendo, eso, o claro, sea, haciendo paso por paso. planteando bien la nula y la El inicio es alternativa, eso, claro. es eso, tal cual, es Después va eso. Por eso solo. yo le decía antes, si yo planteo mal la nula y la alternativa, por más que ponga acá estadístico de prueba, por más que ponga nivel de significancia, por más que ponga error de tipo 1 o tipo 2, va a estar todo mal, porque es esto lo que te lleva a lo demás. Por eso son pasos. Para pasar del paso 1 al paso 2, yo tengo que tener bien planteada la nula y la alternativa. No es que acá, bueno, me equivoqué en la nula y la alternativa, pero lo demás lo tengo bien. Y no, eso no sirve de nada. O sea, vos para tener un ejercicio bien hecho de prueba de hipótesis tenés que tener todos los pasos bien planteados. Nivel de significancia es obvio que bueno, acá no te lo dice porque te lo da el valor. Entonces, justamente es para que vos veas a partir de este valor crítico cuál sería el nivel de significancia, ¿no? Pero generalmente en la mayoría de los enunciados, ves que, bueno, este es de intervalo de confianza, porque había que plantearlo de esa manera, pero a veces que acá te dice, ya te da el nivel de significancia al 5%, acá ya te da el nivel de significancia al 10%, entonces el paso 2 generalmente no hay ningún error, porque es poner cuál es la significancia del test. Pero a lo que voy es que tienen que estar todos los pasos bien hechos para que esté bien un test de hipótesis. Bueno, entonces voy a quedar a la espera de lo que ustedes me digan con respecto a la fecha. Si quieren, la semana próxima la usamos para consultas. Eh, y, y bueno, ya tener bien definido la fecha de lo que sería la evaluación de la materia. ¿Sí? Profesor, Yo, ¿podría yo sumar calculo que pueda a esto último? al material este, sí. Si quieren se los Sí, comparto por Discord. Se los comparto por Discord para que me sea más fácil a mí de poderlo compartir, porque si no tengo que entrar a la plataforma, entrar al aula y descargar, y eso lleva un tiempo. Hacerlo por Discord me resulta más fácil. Así que si quieren ya directamente se los comparto por ahí y ya lo tienen. ¿Sí? por favor, sí. Dale, de hecho ahora Dale. apenas corte se los comparto. Y bueno, nada, el lunes si quieren nos conectamos para alguna consulta que quieran hacer, algún ejercicio que me quieran preguntar, lo hayan planteado o estén trabados en algo y no saben cómo avanzar, si quieren lo vemos. ¿Sí? Doctor, le pregunto, cuando me pide el nivel de significancia, ¿no? ¿No es lo Sí. mismo que el error de la estimación o el error muestral, el error muestral? Ojo con eso, no es lo mismo, ¿sí? De hecho, cuando vimos eso, yo le dije, ojo con confundir error muestral con nivel de significancia. Bueno, No es lo entonces, mismo. ¿qué es el El error error de muestral, el error muestral es estimación? el error que vos cometés por no haber analizado a toda tu población y haber analizado a una muestra. Eso te lleva a pagar un costo. Ese costo es el error muestral. El nivel de significancia es el error que vos cometés por hacer una mala estimación. Es decir, en intervalos de confianza, el error es definir un intervalo y que ese intervalo no contenga el parámetro que vos estás queriendo estimar. Son dos cosas distintas. Sí, el tema es que en la práctica 9, en el punto 3, que pide, dice, bueno, hay que responder, ¿no? Pero al final dice usar un nivel de significancia del 10%. Y anteriormente había calculado yo ya el error en la estimación. Y hice un montón de cuentas, pero insisto que, por ahí estoy equivocada,
pero que el error en la estimación es el mismo que el nivel de confianza. ¿Puede ser eso? Error muestral no es lo mismo que nivel de significancia. Eso quiero que quede claro. No, eso sí, el error en la estimación, digo, es el nivel de significancia, o sea, el cálculo es el mismo. El error en la estimación. Sí, el error en la estimación, sí, porque es justamente es el alfa, es el error que vos cometés por estar haciendo una mala estimación, por estar diciendo, bueno, el parámetro tiene que estar dentro de este intervalo y en realidad el parámetro está fuera de ese intervalo. Sí, eso sí, en eso sí. Perdón, no sé, yo no había entendido entonces al principio tu pregunta, pero el error en una estimación es justamente el nivel de significancia. ¿Sí? Y después el otro ejercicio que igual voy a ver si lo puedo seguir intentando, que es el ejercicio 6, también el 6 o el 7, uno de los dos, de la última práctica. Traten de prestarle mucha atención a los ejercicios de intervalo de confianza y de test de hipótesis, porque ahí es donde va a estar un poco centrado el examen. ¿Sí? Ahora no lo tengo a mano y no sé, si querés, el lunes cuando nos conectamos, vemos cómo resolver o cómo plantear ese ejercicio. Si hiciste algo, trata de enviármelo, así yo lo puedo ver y puedo entender en qué te estás equivocando o qué es lo que no te permite resolver el ejercicio. Porque si no, así en la nada, como decís, el ejercicio 7, al no tenerlo encima a mano y no poder ver, no te podría decir. ¿Sí? Necesito saber qué es lo que te traba para poder avanzar en ese ejercicio. Es que los tengo incompletos, porque lleva una No parte importa, y de ahí ya pero me... envíalo para que yo entienda en qué estás trabada y entonces decirte, mira, el tema es que vos acá no estás interpretando esto, esto y esto, entonces tendrías que hacer esto, esto, esto. Pues si no, no me decís nada, y vos me decís el ejercicio 7 y yo te lo puedo resolver, pero después vos cuando te encuentres con otro ejercicio parecido, quizás no entiendas qué es lo que hay que hacer. Y por eso a lo que me refiero es, Sí, profe, sí. envíame lo que Tengo uno tengas, cosa parecido. que yo, envíame lo que tengas, cosa que yo pueda decir, bueno, sí, yo me doy cuenta que acá lo que te traba es que no estás entendiendo el error muestral o no estás entendiendo qué es desvío poblacional con desvío muestral, esas cosas. O sea, ahí es donde yo me puedo dar cuenta cuál puede llegar a ser la confusión que pueda existir o que puedas tener. Bueno, profe, voy a tratar de adelantar un poco más, pasa que tengo todo así por todos lados las cuentas, ¿no? Y en estos días voy a tratar de organizarlo y se lo voy a ir enviando. No hay Igual problema, es envíalo medio así yo lo puedo ver y te puedo dar alguna respuesta. Si no, así en la nada, mucho no te voy a poder ayudar y orientar. Al resto listo, también, profe. el resto traten de por lo menos hacer algo, cosa de que yo pueda tener una idea de cómo vienen. Bueno, nada, ahora les envío esta clase, esta presentación, así ya la tienen. Y bueno, quedo a la espera, no sé si me lo van a comunicar por Discord o por correo de la fecha. Así ya lo vamos definiendo, ¿sí? Profe, igualmente si puede, cuando pueda, envíe las grabaciones a la plataforma también. Eso me lleva más Por las tiempo dudas. porque la tengo que descargar, las tengo que pasar No, al Drive, del Drive. Eso me lleva un tiempito. Voy a tratar de hacerlo en algún momento, así ya la tienen. claro, Y Yo, el entiendo. material así en ¿cómo? PDF